El profesor Klex se ajustó los antebrazos con ese aire teatral que gritaba: «Tengo la titularidad y lo sé». Su aula en la Universidad Galáctica de Xenobiología estaba repleta de los aparatos de respiración, dispositivos de traducción y estudiantes que parecían diseñados por un comité. La clase matutina sobre superdepredadores iba exactamente como estaba previsto, es decir, aburrida. Y así, Klux hablaba monótonamente, con esa mezcla especial de condescendencia y congestión nasal que solo los académicos de carrera podían dominar. Vemos que el gusano de la muerte regeliano representa la cúspide de la evolución depredadora. 12 filas de dientes giratorios, saliva ácida y la encantadora capacidad de digerir a sus presas mientras aún gritan. Algunos estudiantes tomaron notas diligentemente. Otros, claramente, habían renunciado a la conciencia hacía horas. Por supuesto, Klix continuó, entusiasmándose con su tema favorito, el mismo. En mis 17 años de estudio de la fauna galáctica, he catalogado más de 3000 especies de superdepredadores. Desde el más pequeño cerebro venusiano hasta el enorme titán kraken. Los he visto a todos. Cada uno, una máquina de matar perfecta, perfeccionada por millones de años de evolución. Fue entonces cuando Jake Martínez levantó la mano. Jake era lo que podríamos llamar una anomalía en el aula perfectamente ordenada del profesor Klix. Era humano, lo que ya lo hacía estadísticamente propenso a causar problemas. Y tenía esa particular confianza que da crecer en un planeta donde todo intenta matarte, y de alguna manera, encontrarlo divertido. Sí, señor Martínez, suspiró Caix, cruzando los brazos en un gesto que sugería que ya se arrepentía de haber reconocido la existencia del humano. Bueno, profesor, dijo Jake con una sonrisa que debería haber servido de advertencia a todos los presentes. Lamento contradecir su extensa investigación, pero creo que se le pasó algo. El aula se quedó en silencio. Incluso el estudiante que había estado haciendo la fotosíntesis en silencio en la esquina se volvió de un verde ligeramente más atento. Click entrecerró los ojos, lo cual fue una impresionante proeza de coordinación. ¿Se le pasó algo, joven? He dedicado toda mi carrera a catalogar especies depredadoras. Dudo mucho que haya una criatura peligrosa en esta galaxia que no haya encontrado, estudiado, o al menos, leído en revistas especializadas. Oh, seguro que sí, respondió Jake, con un tono tan agradable que era prácticamente radiactivo. Es solo que, bueno, quizá no hayas mirado la Tierra con suficiente atención. Una oleada de lo que generosamente podría llamarse risa nerviosa recorrió el aula. La Tierra, después de todo, era famosa en toda la galaxia por dos cosas: producir humanos y producir todo lo que había intentado matar humanos y había fracasado. ¿La Tierra? El orgullo académico de Klix estaba ahora plenamente comprometido, lo que nunca era buena señal para nadie involucrado. Señor Martín, como he estudiado extensamente la fauna terrestre, osos, tiburones, esas arañas deliciosamente venenosas que ustedes, inexplicablemente, permiten compartir sus espacios vitales. Grandes y obvios depredadores, sin duda, pero no los más peligrosos de la galaxia. La sonrisa de Jake se ensanchó. ¿Ves? Ahí es donde te equivocas, profesor. La Tierra no solo tiene depredadores peligrosos. Tenemos la máquina de matar más eficiente del universo conocido. Y lo más loco es que la invitamos a nuestras casas. El aula estalló. Sara, la compañera de estudio de Jake, y una gloriniana cuyos tentáculos se movían por varios tonos de púrpura alarmado, emitieron un sonido como el de un globo desinflándose, mezclado con pavor existencial. Jake, susurró, con esa voz especial de alguien que claramente había pasado demasiado tiempo investigando la historia de la humanidad. ¿Qué haces? ¿Sabes qué pasó la última vez que un humano trajo algo de la Tierra a una institución académica? El gran incidente botánico de 2387 sigue siendo información clasificada. Pero Jake estaba en racha, y detener a un humano en racha era como intentar detener una supernova con una severa conversación. Hablo de un depredador tan perfecto, continuó,
que tiene una tasa de éxito de muerte superior a la de cualquier criatura que hayas estudiado. Puede ver en la oscuridad casi total, moverse en completo silencio y tiene reflejos que harían que tu gusano de la muerte regelión pareciera moverse en melaza. El profesor Klix se había quedado completamente inmóvil, lo que sus alumnos reconocieron como el equivalente académico de una olla a presión, alcanzando su masa crítica. Además, Jake siguió adelante, aparentemente sin darse cuenta de que ahora estaba parado al borde de un agujero muy profundo y buscando activamente una pala. Esta criatura es un depredador tan excelente y perfecto que ni siquiera necesita cazar para sobrevivir. Es tan bueno matando que lo hace solo por entretenimiento. El silencio en la habitación era tan completo que podías. Había oído caer un alfiler, suponiendo que los alfileres hicieran ruido al caer en la extraña mezcla atmosférica que la universidad mantenía para la compatibilidad multiétnica. Finalmente, el profesor Klix habló, con la voz cargada de esa peligrosa calma que precedía tanto a la iluminación como a la guerra académica. Señor Martínez, dijo, es una afirmación bastante audaz. Supongo que tiene pruebas que respaldan esta afirmación tan audaz. De hecho, dijo Jake, y su sonrisa había alcanzado niveles que probablemente violaban varios tratados internacionales sobre armas de alegría masiva. Puedo hacer algo mejor que las pruebas. Puedo traer una a clase. Y ese fue el momento en que el profesor Klix tomó la clase de decisión que luego se estudiaría en programas de xenobiología de toda la galaxia como un ejemplo clásico de cómo el orgullo académico puede anular los instintos básicos de supervivencia. Muy bien, declaró, justificando con los 4 brazos con el fervor de quien nunca se ha encontrado con una mala idea que no pueda empeorar. La clase de la próxima semana estará dedicada a su demostración. Traiga a este depredador supremo suyo, señor Martínez. Veamos si la fauna de la Tierra puede estar a la altura de la jactancia humana. La respuesta de Jake fue un simple asentimiento y 2 palabras que resonarían en los pasillos de la historia académica. Desafío aceptado. Mientras los estudiantes salían, charlando en una docena de idiomas sobre lo que acababan de presenciar, Sara agarró el brazo de Jake con 3 de sus tentáculos. Jake, dijo, su color ahora era un profundo tono púrpura que se traducía aproximadamente a fatalidad inminente con un toque de arrepentimiento. Por favor, dime que sabes lo que haces. Jake le dio una palmadita tranquilizadora en el tentáculo. Sara, confía en mí, tengo esto completamente bajo control. Lo cual, como cualquiera familiarizado con los humanos podría decir, era exactamente el tipo de cosas que un humano diría justo antes de que todo saliera espectacularmente mal. Las noticias corrían rápido en la Universidad Galáctica, principalmente porque el alumnado incluía al menos 2 especies que se comunicaban mediante diversas formas de telepatía, y al parecer, los chismes académicos se consideraban una constante universal que merecía la pena transmitir. Para el almuerzo, todos sabían que el estudiante humano de intercambio había retado al profesor Klix a un duelo contra un depredador. Para la cena, los detalles se habían embellecido hasta el punto donde Jake aparentemente traía un dragón espacial devorador de planetas o posiblemente la manifestación física de la entropía misma, dependiendo de en qué mesa de la cafetería preguntaras. Las apuestas del campus abrieron en cuestión de horas. Apuesto 50 créditos a que será otro humano, anunció Vex, un insectoide de 6 patas del sector Epsilon que dirigía la red clandestina de apuestas con la eficiencia de quien entendía que el interés compuesto era el verdadero depredador máximo. Piénsalo. ¿Qué es más peligroso que un humano? 2 humanos. Su compañero de cama, un ser gaseoso llamado Boos, que se comunicaba mediante perturbaciones atmosféricas controladas, creó lo que se podría traducir como campanas de viento escépticas. Demasiado obvio. Apuesto por algún tipo de planta terrestre. Ya sabes cómo es su vegetación. Recuerda el incidente de la Venus atrapamoscas en Botany 101. Mientras tanto, el profesor Klix se había atrincherado en su oficina con todos los libros de texto de xenobiología jamás escritos y una vía intravenosa de cafeína que habría matado a un ser inferior.
Su investigación sobre la fauna terrestre había adquirido la desesperanza de alguien que se empolla. Para los exámenes finales. Si los finales implicaban ser devorados por el nuevo infierno que la humanidad estaba a punto de desatar. Oso pardo, murmuró, recorriendo las pantallas holográficas de criaturas terrestres. Tiene que ser un oso pardo, o quizás un tigre. Algo grande, obvio y apropiadamente aterrador para el consumo de estudiantes universitarios. Su asistente de profesor, una criatura con aspecto de molusco llamada Dr. Squeeze, rezumaba en un rincón, apoyándolos, mientras organizaba dardos tranquilizantes de repuesto. Quizás deberíamos considerar protocolos de seguridad adicionales, sugirió el Dr. Squeeze, con la voz húmeda y blanda de alguien que ha visto demasiadas demostraciones académicas salir terriblemente mal. Campos de contención de emergencia, trajes de protección, una buena póliza de seguros. Clicks agitó un brazo con desdén, aunque sus otros 3 estaban ocupados tomando notas sobre tigres siberianos. Tonterías. Ya he manipulado especímenes peligrosos. ¿Qué tan grave podría ser? El Dr. Squeeze emitió un sonido como el de un pudín cayendo por las escaleras, que en su especie se traducía aproximadamente a unas últimas palabras famosas. Al otro lado del campus, la sala de profesores se había convertido en la zona cero de la especulación académica. El profesor Glink, del Departamento de Física, explicaba a cualquiera que lo escuchara que había calculado la letalidad máxima teórica de la fauna terrestre basándose en las constantes gravitacionales y la densidad atmosférica. Claramente, declaró, ajustando su monlé flotante con la confianza de quien nunca ha conocido a un humano. Martínez se está fanfarroneando. La gravedad y la atmósfera de la Tierra imponen límites naturales a la peligrosidad de cualquier criatura. Física básica, en realidad. El profesor Zink, de literatura comparada, cuya especie evolucionó a partir de algo aproximadamente equivalente a un cactus sensible. El desacuerdo de Russell. Estás pensando como un físico en lugar de como un narrador. A los humanos les encanta la ironía dramática. Predigo algo pequeño y aparentemente inofensivo que resulta ser absolutamente aterrador. Es la clásica estructura narrativa humana. El blog de noticias del campus, la Gaceta Galáctica, ya había publicado 3 titulares sensacionalistas. Un estudiante humano afirma ser el depredador definitivo de Earth Harbor. El duelo de depredadores está previsto para el martes y el profesor Clicks, confiado o catastróficamente confiado. La sección de comentarios se había convertido en la habitual guerra de comentarios académicos, con varias especies discutiendo sobre las aplicaciones teóricas y prácticas de la evolución depredadora, al menos hasta que los moderadores tuvieron que cerrarla tras la publicación de una tesis particularmente incendiaria sobre el comportamiento de caza en manada de los humanos. Pero la reacción más interesante se produjo en la habitación de Jake. Lep, su cristalino compañero de piso, había estado cambiando de color como una bola de discoteca en una crisis existencial. Su especie se comunicaba principalmente mediante patrones de luz, y en ese momento mostraba lo que se podría traducir como una confusión preocupada con un matiz de desastre académico inminente. Jake logró decir BLE con su voz traducida, que siempre sonaba como alguien hablando a través de un prisma muy caro. He estado investigando los patrones de comportamiento humano y empiezo a preocuparme de que estés improvisando, como en tu especie. Jake estaba despatarrado en su cama, con aspecto demasiado relajado para alguien que acababa de prometer entregar al depredador definitivo de la galaxia a una clase llena de académicos escépticos. «Dormiste, amigo», dijo, lanzando una pelota de espuma al techo con esa confianza despreocupada que ponía nerviosas a otras especies. ¿Te ha fallado la humanidad alguna vez? El color de Lep cambió a lo que solo podría describirse como un arcoíris sarcástico. Bueno, estuvo aquella vez que los humanos descubrieron la velocidad de los viajes y la usaron de inmediato para repartir pizza. Y el incidente con la inteligencia artificial que recobró la cordura y decidió dedicarse a la comedia. Y no olvidemos. El gran malentendido diplomático de 2381,
cuando el embajador Johnson declaró la guerra accidentalmente a la República Centuri porque creyó que le preguntaban por su sándwich favorito. Bueno, es justo, concedió Jake, sin dejar de lanzar la pelota. Pero confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Eso es lo que me preocupa, respondió BLE, con su estructura cristalina latiendo ahora con un color que significaba terror resignado con un toque de curiosidad por lo espectacular que acabaría esto. La semana transcurrió lentamente con la tensión dramática que suele reservarse para los finales de temporada y las revisiones de la titularidad académica. Los estudiantes empezaron a hacer apuestas sobre si el profesor Clicks sobreviviría a lo que Jake trajera a clase. El Departamento de Mantenimiento de la universidad probó discretamente todos los sistemas de contención de emergencia por si acaso. El centro médico del campus se abasteció de antídoto, suministros para traumatismos y servicios de terapia para la exposición a depredadores. Y a pesar de todo, Jake mantuvo su insoportable confianza, lo que solo puso a todos más nerviosos. Para el lunes por la noche, incluso Sara había desistido de intentar hacerle entrar en razón. Jake, dijo, con sus tentáculos ahora con un tono permanente de violeta preocupada. He hecho los cálculos de probabilidad de 17 maneras diferentes. No hay ningún escenario en el que esto termine bien para ninguno de nosotros. Jake simplemente sonrió y revisó su dispositivo de calma por tercera vez ese día, esperando un mensaje que reivindicara su confianza o demostrara que los humanos realmente eran la especie más peligrosa de la galaxia por razones que no tenían nada que ver con sus depredadores. Tranquila, Sara, dijo. Mañana será educativo para todos, lo cual, en retrospectiva, fue probablemente lo más acertado que alguien dijo en toda la semana. La mañana del martes llegó con la clase de inevitabilidad cósmica generalmente reservada para las fechas límite de impuestos y el colapso estelar. Los pasillos de la Universidad Galáctica vibraban con la energía de un desastre académico inminente, que era casi indistinguible de la energía de un avance académico inminente, excepto por la probabilidad ligeramente mayor de que alguien fuera devorado. El aula de estudios avanzados de depredadores del profesor Clicks se había transformado de la noche a la mañana en lo que podría llamarse generosamente una fortaleza, o menos generosamente el equivalente académico de una habitación del pánico. Los campos de contención de emergencia zumbaban a intervalos estratégicos. El equipo tranquilizante estaba listo como soldados mecánicos. Todo el equipo de seguridad de la universidad se había posicionado fuera de la puerta. Se abrió con la clase de atención profesional que sugería que habían recibido información sobre patrones de comportamiento humano. El aula en sí estaba abarrotada, superando cualquier estándar razonable de seguridad contra incendios. Los estudiantes colgaban de las lámparas del techo, literalmente en algunos casos, ya que 3 especies presentes podían adherirse a las superficies. Otros se habían apretado en espacios que parecían violar varias leyes de la física, lo cual era impresionante considerando que 2 de ellos eran estudiantes de física. El decano Balbos, un administrador gelatinoso cuya especie había evolucionado a partir de un pudín consciente, se había posicionado cerca de la salida de emergencia con el tipo de pensamiento estratégico que emanaba de décadas de gestión de crisis académicas. Este va a ser el día más educativo de la historia de la universidad, le dijo a su asistente. O el día en que actualicemos nuestros formularios de informe de incidentes para incluir las muertes por manifestaciones estudiantiles. El profesor Click se encontraba al frente del aula como un general preparándose para la batalla. Si los generales normalmente tuvieran 4 brazos y tendencia a explicarlo todo en exceso. Vestía su toga académica más formal, lo que parecía sugerir que si iba a ser atacado por el depredador supremo de la Tierra, quería lucir profesionalmente apropiado mientras. Sucedió. Estudiantes, anunció, y su voz resonó por la sala abarrotada. Hoy presenciamos lo que podría ser la demostración de depredadores más significativa en la historia de la xenobiología. El señor Martínez ha afirmado que la Tierra alberga la máquina de matar más eficiente de la galaxia, y estamos aquí para evaluar esa afirmación con el debido rigor científico. La multitud murmuró con entusiasmo,
que sonaba como un pequeño huracán intentando hablar 12 idiomas a la vez. He preparado protocolos de contención estándar, continuó Clicks, señalando su impresionante equipo de seguridad, junto con personal médico de emergencia y suficiente tranquilizante para sedar a un crucero de batalla regeliano. Sea lo que sea que el señor Martínez nos haya traído hoy, estamos listos. Fue entonces cuando Jake entró. Llevaba lo que parecía ser un transportín estándar para mascotas, de esos que se usan para transportar animales pequeños al veterinario. Estaba hecho de plástico simple y malla metálica, aproximadamente del tamaño de un maletín, y no tenía nada del dramatismo que la multitud esperaba. La desilusión colectiva era casi audible. «Eso es todo», gritó alguien desde atrás, su traductor, sonando traicionado por la anticlimática entrada de Jake. «¿Dónde está la enorme unidad de contención?», preguntó otro estudiante. «Es una broma humana». La voz del profesor Click tenía el tono peligroso de alguien cuyo orgullo académico estaba a punto de chocar con la realidad. Jake dejó el transportín sobre la mesa de demostración con una confianza despreocupada que, de alguna manera, lo hacía parecer aún más decepcionante. «Damas, caballeros y demás seres sensibles», anunció, «les presento al depredador supremo de la Tierra». Abrió la puerta del transportín. No pasó nada. El aula contuvo la respiración, lo que creó un interesante cambio de presión atmosférica que el sistema ambiental tuvo dificultades para compensar. Entonces, lenta y majestuosamente, con una sincronización dramática que Hollywood no podría haber prefigurado mejor, una pequeña pata naranja emergió del transportín. Le siguió otra pata. Luego, una cabeza anaranjada y peluda con los ojos verdes más críticos que nadie en la sala había visto jamás. Finalmente, la criatura emergió, estirada con la arrogancia despreocupada de quien posee todo lo que ve, y enseguida encontró el rayo de sol que se filtraba por la ventana del aula. El depredador definitivo era un gato doméstico. Un gato doméstico muy común, muy peludo, muy naranja, que echó un vistazo a la sala llena de académicos alienígenas, decidió que no merecían su atención inmediata y se acurrucó bajo el rayo de sol para echarse una siesta. El silencio en la sala era tan profundo que pesaba. Esto decía Jake con orgullo en sus guantes. Los 4 ojos del profesor Klitsch hacían algo que desafiaba varias leyes de la física ocular. Su boca se abría y cerraba al ritmo de alguien que intenta procesar información que simplemente se niega a procesar. ¿Un gato? Por fin lo consiguió. Un gato doméstico. Jake lo corrigió amablemente. Trajiste un gato doméstico. Yo traje al depredador más eficiente de la galaxia. SSM. Mittens abrió un ojo con esa mirada desdeñosa que sugería que el control de volumen de la profesora Click la ofendía personalmente. Luego lo cerró de nuevo y se sumergió más en su rayo de sol. El aula se sumió en el caos. Los estudiantes gritaban en aproximadamente 17 idiomas diferentes, la mayoría de los cuales se traducían aproximadamente a diversas formas de «¿Qué demonios, Jake?». Los tentáculos de Sara se habían vuelto completamente blancos, lo que en gloriniano significaba terror existencial o martes, y a veces ambos. «Señor Martínez». La voz de la profesora Click había adquirido el tono controlado de alguien que se previene activamente de cometer violencia académica. Esto es claramente una especie de broma elaborada. Los gatos no son depredadores ápice. Son pequeñas criaturas domesticadas que los humanos tienen como mascotas. No representan una amenaza para nada más grande que un pequeño roedor. La sonrisa de Jake podría haber alimentado una pequeña estrella. «Profesor», dijo, «eso es exactamente lo que los hace tan peligrosos. Y eso es cuando las cosas se pusieron interesantes». Mittens, aparentemente decidiendo que el nivel de ruido había alcanzado niveles inaceptables para una siesta, se levantó, se estiró de nuevo y clavó la mirada en la habitación con esa clase de mirada que hacía que todos recordaran de repente que eran animales de presa en presencia de algo diseñado por la evolución para matar cosas. Su mirada recorrió a los alienígenas reunidos con la evaluación casual de un profesional que evalúa su entorno de trabajo.
Su cola se movió una vez, lo que en lenguaje corporal felino se traducía aproximadamente como, los veo a todos. Los he juzgado a todos y no estoy impresionada. Luego se sentó, comenzó a lavarse la pata y, de alguna manera, lo hizo parecer la cosa más amenazante que alguien hubiera presenciado jamás. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio diferente. Era el silencio de los animales de presa que de repente se habían dado cuenta de que estaban en presencia de un depredador y no estaban del todo seguros de qué hacer al respecto. Ahora, Jake dijo en ese silencio cargado de significado: déjenme contarles sobre la relación de la Tierra con los superdepredadores y por qué traer mitones a clase fue probablemente lo más peligroso que verán este semestre. El profesor Clicks, a pesar de que su orgullo académico protestaba a gritos, se inclinó hacia adelante para escuchar. Después de todo, había algo en la forma en que esa pequeña criatura naranja los miraba que sugería que tal vez, solo tal vez, Jake Martínez no bromeaba. Jake se paró frente al aula como un profesor dando la conferencia de su vida, lo cual, en cierto modo, era cierto. Mitones continuó su baño con esa intensidad concentrada que hizo que todos sintieran, incómodamente, que estaban viendo a una máquina de matar realizando mantenimiento rutinario. Mira, esto es lo que pasa con los humanos y los depredadores, comenzó Jake, con la voz tranquila y segura de sí misma de alguien que creció en un planeta donde todo lo querían matar. La mayoría de las especies de la galaxia huyeron de sus depredadores máximos, los combatieron o se extinguieron. Los humanos hicieron algo completamente diferente. Observamos a los asesinos más eficientes de nuestro planeta y dijimos, ¿sabes qué? Nos haremos amigos de ellos. El profesor Clax tomaba notas, sus instintos académicos en conflicto con su orgullo herido. Señor Martínez, la domesticación no es exclusiva de los humanos. Muchas especies han domesticado animales de manada para la producción de alimentos. Animales para consumo. Claro. Jake asintió. Pero no domesticamos gatos para comer, profesor. Tampoco los domesticamos para trabajar. Trajimos depredadores ápice a nuestras casas por una razón. Pensábamos que eran geniales. Mittens hizo una pausa en su aseo para mirar a Jake, sugiriendo que aprobaba su evaluación, y luego volvió a la importante tarea de limpiarse entre los dedos con precisión láser. Déjenme darles algunas estadísticas, continuó Jai, entusiasmándose con el tema. La tasa promedio de éxito en las cacerías entre depredadores galácticos es de alrededor del 20 al 30%. Su famoso gusano de la muerte regeliano tiene éxito en aproximadamente el 40% de sus cacerías, lo cual es bastante impresionante. Señaló a Mittens, quien ahora había pasado a lavarse la otra pata con la meticulosidad metódica de alguien que se toma muy en serio la higiene personal. Mittens, su especie tiene una tasa de éxito de caza del 96%. Cuando un gato decide que algo debe morir, muere. No fallan. No se dan por vencidos. No se distraen con algo brillante. Como si estuviera en Q, un pequeño insecto volador que de alguna manera se había colado en el aula pasó zumbando junto a la cabeza de Mitten. Sin interrumpir su rutina de acicalamiento, levantó una pata con indiferencia y lo atrapó en el aire con la precisión reflexiva que hizo estremecer a media sala. Examinó al insecto capturado por un momento, decidió que no merecía su atención y lo liberó ileso. El mensaje era claro. Podría haberte matado, pero elegí no hacerlo. Esta vez, el insecto, aparentemente comprendiendo que acababa de recibir el equivalente cósmico de una advertencia, huyó al otro extremo de la habitación y se quedó allí. Reflejos, comentó Jake conversacionalmente. El tiempo de reacción de un gato es aproximadamente el doble que el de un humano, y ya se consideraban bastante rápidos para los estándares galácticos. Su visión nocturna es 8 veces mejor que la nuestra. Pueden oír sonidos hasta a 64.000 hercios. En comparación, la mayoría de ustedes en esta sala alcanzan un máximo de unos 20.000. Blep, que había logrado colarse en su forma cristalina en la última fila,
ahora latía con un color que se traducía aproximadamente a una comprensión naciente mezclada con pavor existencial. Pero el profesor llamó a Vex desde su posición en el techo, con su voz insectoide cargada de escepticismo. Sigue siendo solo un pequeño animal doméstico. ¿Qué tan peligroso podría ser realmente? La sonrisa de Jake se ensanchó. Me alegra que lo hayas preguntado, Mittens. ¿Te importaría mostrarle a la clase tus garras? Mittens miró a Jake con la expresión de alguien a quien le piden que haga trucos para turistas, lo cual no era del todo inexacto. Consideró la solicitud por un momento, luego aparentemente decidió que mostrar su armamento era una forma aceptable de presumir. Estiró una pata y extendió sus garras. La sala quedó en silencio. Cada garra era un instrumento de matanza perfecto. Curvadas, afiladas como cuchillas y diseñadas para máxima penetración y daño tisular. Surgió de entre sus patas con la suave precisión de una navaja. Y cuando flexionó los dedos, estos captaron la luz como instrumentos quirúrgicos. Garras retráctiles, explicó Jake como si estuviera hablando del clima en lugar de armas personales que habrían puesto celosos a la mayoría de las especies militares. Se mantienen afiladas porque solo se extienden cuando es necesario. Cada una está curvada en el ángulo perfecto para agarrar a la presa y causar el máximo daño. Y tiene 18. Mittens retrajo las garras y volvió a su aseo, aparentemente satisfecha de haber dejado clara su idea. Ahora, continuó Jake, aquí es donde se pone realmente interesante. Los gatos no solo cazan para sobrevivir, cazan por diversión. Se llama matanza excesiva, y es una de las razones por las que los humanos los invitamos originalmente a nuestros hogares. Teníamos un problema con roedores. Los gatos tenían la afición de matar roedores. Era la combinación perfecta. Los tentáculos de Sara ahora cambiaban de color tan rápido que parecía un anillo de humor viviente en crisis. Jake, susurró. ¿Estás diciendo que los humanos trajeron asesinos recreativos a sus hogares? No solo los trajeron, respondió Jake alegremente. Los criamos para que fueran mejores en eso. Fomentamos selectivamente los rasgos que los convertían en depredadores más eficientes. Luego les pusimos nombres como Mittens, Fluffy y Señor Bigotes. El profesor Clicks escribía con tanta furia que le daban calambres en 2 brazos. Esto es realmente fascinante desde el punto de vista de la psicología evolutiva. Los humanos formaron relaciones simbióticas con depredadores en lugar de presas. Mejora, dijo Jake. Los gatos se domesticaron a sí mismos. Llegaron a los asentamientos humanos, observaron a todos los roedores, decidieron que nuestras aldeas eran básicamente bufés de comida libre y se mudaron. No los domesticamos. Nos eligieron a nosotros. Mittens, como si percibiera que hablaban de ella, abrió los ojos y volvió a examinar la habitación. Su mirada se detuvo en los tentáculos retorcidos de Sara y sus pupilas se dilataron ligeramente. Su cola comenzó a temblar. El interés depredador era inconfundible. Oh, susurró Sara, palideciendo por completo. Oh, no, gatos, continuó Jake, aparentemente ignorantes de que su demostración estaba a punto de volverse interactiva, también son depredadores de emboscada. Están programados para responder al movimiento, especialmente a los movimientos rápidos y erráticos que sugieren comportamiento de presa. Los tentáculos de Sura, que habían estado cambiando de color en señal de angustia, ahora se movían exactamente con los patrones rápidos y erráticos que millones de años de evolución felina habían programado para que los gatos se encontraran irresistibles. Mittens se puso de pie con la fluidez de la muerte líquida y se fijó en Sara como un misil teledirigido, alcanzando su objetivo. Jake, dijo Sara, subiendo el tono de voz. Creo que tu gato me mira raro. Jake se giró para ver a Mittens en modo depredador, con las pupilas dilatadas, las orejas hacia adelante, el cuerpo pegado al suelo en una postura de caza perfecta. Oh, dijo. Sí, deberías dejar de mover los tentáculos así. No puedo evitarlo, gritó Sara. Así es como mi especie expresa el pánico.
Bueno, dijo Jake pensativo. Eso podría ser un problema. Y fue entonces cuando Mid-Tense se abalanzó. El aula estalló en un caos absoluto cuando el depredador más eficiente de la Tierra decidió demostrar exactamente por qué los humanos habían encontrado a su especie tan útil para el control de plagas. Aparentemente, había decidido que los tentáculos glorinianos en pánico entraban en la categoría de cosas que debían ser capturadas de inmediato. El profesor Klix observó con fascinación y horror cómo su demostración académica, cuidadosamente estructurada, se transformaba en una interacción depredador-presa en tiempo real. Con una máquina asesina naranja de 4.5 kilos y una sala llena de extraterrestres que de repente recordaban por qué los humanos tenían una reputación tan aterradora en toda la galaxia. Fascinante, murmuró, tomando notas mientras los estudiantes corrían a refugiarse. Simplemente fascinante. Lo que sucedió después se estudiaría más tarde en los libros de texto de xenobiología, en el capítulo titulado «Porque las demostraciones de campo requieren mejores protocolos de seguridad». Mid-Tense se lanzó por la sala con la precisión atlética que hacía que las gimnastas olímpicas parecieran torpes. Voló por el aire en un arco perfecto, con las 4 patas extendidas y las garras desplegadas, como un misil naranja peludo programado para la máxima adquisición de tentáculos. Sara gritó y corrió hacia la puerta, agitando los tentáculos tras ella con el mismo movimiento errático y de pánico que hacía que todos los instintos depredadores de Mid-Tense se encendieran como un árbol de Navidad. «Esto no es un simulacro», gritó Sara mientras huía. «Repito, esto no es un simulacro. Tenemos una situación de depredador activo». El resto de la clase tomó esto como una señal para abandonar cualquier pretensión de dignidad académica. Los estudiantes se dispersaron como pelotas de billar, buscando elevación, escondiéndose detrás de los escritorios, en el caso de 3 especies particularmente atléticas, simplemente atravesando las paredes y huyendo a dimensiones alternativas. Mientras tanto, Mid-Tense estaba pasando el mejor momento de su vida. Había pasado de ser un gato doméstico a ser un depredador superior en modo de caza total, y cada instinto perfeccionado por millones de años de evolución le decía que esta sala lleno de alienígenas en pánico fue el mejor entretenimiento que había tenido en semanas. Arrinconó a Beck cerca del equipo de emergencia, y el insectoide de 6 patas se encontró cara a cara con 10 libras de intención asesina enfocada. Mid-Tense lo miró fijamente con el tipo de intensidad generalmente reservada para las armas láser. Su cola se movía con lo que solo podría describirse como interés profesional. Susurró Vex, aparentemente esperando que la diplomacia entre especies pudiera funcionar donde la evolución había fallado. «No te comas al estudiante de posgrado». Mid-Tense inclinó la cabeza considerando esta petición. Después de un momento que parecieron varias epopeyas geológicas, aparentemente decidió que Vex era demasiado crujiente y no lo suficientemente entretenido como para molestarse, y se alejó para encontrar presas más interesantes. Bleb se había atenuado hasta casi ser invisible, y su estructura cristalina parpadeaba como una bombilla agonizante. Su especie había evolucionado a partir de formaciones minerales y aparentemente sus antepasados nunca habían necesitado desarrollar comportamientos antidepredadores más allá de parecer una roca y esperar lo mejor. Mid-Tense lo notó de todos modos porque los gatos notan todo, especialmente las cosas que se esfuerzan mucho por pasar desapercibidas. Se acercó a su rincón con el paso mesurado de quien realiza una investigación científica. Bleb parpadeó aún más tenue, lo que solo lo hizo más interesante desde la perspectiva de un gato. «Profesor», le susurró a Klix, «creo que puede verme». «Por supuesto que puede verte», respondió Klix. Su fascinación académica ahora anulaba por completo su sentido de autoconservación. Los gatos tienen una agudeza visual excepcional. El tapotum lucidum en sus ojos refleja la luz a través de la retina, esencialmente dándoles visión nocturna biológica. «Este no es el momento para dar un sermón», siseó Bleb, lo cual era difícil de hacer con una voz cristalina, pero lo logró admirablemente. Mid-Tense extendió una pata y golpeó suavemente la superficie de Bleb.
La resonancia armónica resultante creó un agradable sonido que pareció deleitarla porque inmediatamente lo hizo una y otra vez. Básicamente, un gato que acababa de descubrir su nuevo instrumento favorito tocaba blep como un xilófono muy estresado. Mientras tanto, el profesor Clicks estaba experimentando lo que solo podría describirse como una epifanía académica. Sus alumnos huían aterrorizados. Su salón de clases estaba sumido en el caos. Y un depredador domesticado de 10 libras estaba demostrando por sí solo todo lo que había estado tratando de enseñar sobre la dinámica de las presas depredadoras durante los últimos 17 años. Notable, declaró, de alguna manera logrando tomar notas mientras se alejaba de Mittens, quien ahora había notado que sus antebrazos se movían en patrones interesantes y perseguibles. La respuesta depredadora es completamente instintiva. Observe cómo la criatura adapta su estrategia de caza a cada tipo de presa individual. Profesor, dijo el Dr. Squeeze desde algún lugar detrás de un escritorio volcado. Quizás este sea un buen momento para desplegar el equipo tranquilizante. Tonterías, respondió Clicks, con los 4 brazos gesticulando salvajemente, lo que solo hizo que Mittens se interesara más en él. Esta es la demostración de depredadores más educativa que jamás haya presenciado. Mira esos reflejos. Observe la evaluación táctica de múltiples objetivos. Mittens, aparentemente decidiendo que el entusiasta movimiento de brazos del profesor Clicks representaba el desafío final, se agachó y comenzó el distintivo movimiento del trasero que todo dueño de gato reconoce como el preludio del caos total. Ella va a saltar, gritó Jake servicialmente desde el otro lado de la habitación donde se había refugiado detrás de su escritorio original. Profesor, es posible que desee dejar de moverse. ¿Moverse? Pero simplemente estoy documentando sus patrones de comportamiento, protestó Clicks, sin dejar de agitar los brazos exactamente con el tipo de movimiento errático que los gatos encuentran absolutamente irresistible. Mittens se abalanzó. Lo que siguió fue una escena de persecución que habría hecho llorar de envidia a los directores de Hollywood. El profesor Clicks, obstaculizado por su toga académica y su negativa a dejar de tomar notas, llevó a Mittens a una alegre persecución por el aula mientras hacía comentarios continuos sobre su propia persecución. Observe la persistencia del comportamiento de caza, dijo. Gritó mientras trepaba por una silla volcada. El sujeto mantiene la concentración a pesar de los múltiples obstáculos. Mittens saltó tras él con el alegre entusiasmo de alguien que acababa de descubrir el mejor juego nuevo del universo. Tenía la cola alta, las orejas hacia adelante y emitía un sonido que era en parte ronroneo, en parte trino y completamente aterrador para cualquiera que no estuviera familiarizado con el concepto de un gato feliz. Quizás finalmente sintió que había dejado claro su punto, o posiblemente simplemente se aburrió de toda la situación. Mittens dejó de perseguir al profesor Clicks y se sentó en medio del aula devastada. Empezó a limpiarse la pata de nuevo, como si nada hubiera pasado. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de varias especies tratando de recuperar el aliento en mezclas atmosféricas para las que no estaban del todo adaptadas y la lejana ballena de sirenas de seguridad de la universidad acercándose al edificio. Bueno, dijo Jake en silencio, creo que con esto concluye la manifestación de hoy. Las consecuencias de la demostración del gran depredador, como siempre se la conocerá en la tradición universitaria, tardaron aproximadamente 20 minutos en resolverse. Esto se debió principalmente a que al profesor Clicks le tomó tanto tiempo convencer al equipo de respuesta a emergencias de que la situación del depredador del código rojo era en realidad solo un gato doméstico que se había emocionado un poco. Mittens, mientras tanto, había regresado a su transportador de mascotas por voluntad propia y una vez más estaba durmiendo una siesta bajo el rayo de sol, luciendo ante todo el mundo como la criatura más inocente de la galaxia. La única evidencia de su reciente reinado de terror fue el salón de clases lleno de extraterrestres traumatizados y una expresión muy engreída. Entonces, el profesor Click dijo, después de que se restableció el orden y se apagaron los campos de contención de emergencia,
creo que podemos concluir que el señor Martínez ha demostrado exitosamente su punto sobre la relación de la Tierra con los superdepredadores. Estaba tratando con todas sus fuerzas de mantener su dignidad académica, lo cual era difícil considerando que su túnica estaba rota, sus notas estaban esparcidas por el suelo y tenía lo que parecían ser marcas de garras en 2 de sus brazos. Aunque tal vez continuar con futuras manifestaciones podría beneficiarse de protocolos de seguridad adicionales. Jake asintió seriamente. Me aseguraré de mencionar en mi informe final que los gatos se entusiasman con los tentáculos en movimiento. Sara, que finalmente había sido convencida de regresar al salón de clases, lo miró desde una distancia segura de aproximadamente 15 pies. Sus tentáculos todavía tenían un tono pálido. «Debéis traumatizado». «Jake», dijo, «tu especie está certificadamente loca». «Sí», asintió Jake alegremente. «Pero tienes que admitir que somos educativos». Dimbo Blex, que de alguna manera había logrado mantener su gelatinosa compostura durante toda la terrible experiencia, se adelantó para dirigirse a la clase. Creo que dijo que la lección de hoy demuestra la importancia de comprender las relaciones depredador-presa desde múltiples perspectivas. Señor Martínez, su presentación fue esclarecedora. Caótico, pero esclarecedor. Hizo una pausa para reformarse después de un colapso estructural menor provocado por el estrés administrativo. Sin embargo, continuó, estoy agregando un nuevo requisito a todas las futuras demostraciones con animales, sesiones informativas obligatorias sobre el comportamiento de las especies y una exención de responsabilidad. Los grupos de ropa de cama se pagaron en 1 hora. Bex, que había predicho correctamente que Jake traería algo pequeño que causaría el máximo caos, obtuvo suficientes créditos para financiar sus estudios de posgrado durante los siguientes 2 semestres. Por la noche, Jake se había convertido en una especie de celebridad del campus. Los estudiantes se acercaron a él en los pasillos con una mezcla de asombro y terror, y lo invitaron a 3 grupos de estudio de xenobiología diferentes y a una reunión de apoyo al trauma entre especies. Hay que reconocer que el profesor Clicks había pasado la tarde revisando todo su plan de estudios para incluir una sección sobre los patrones de domesticación humana y sus implicaciones para los estudios de los depredadores galácticos. El blog de noticias del campus publicó el titular: Un estudiante humano demuestra que los gatos terrestres son depredadores galácticos. Se actualizaron los protocolos de supervivencia de la universidad. Esa noche, Jake estaba sentado en su dormitorio llamando por video a su hermana pequeña en la Tierra. Mittens había reclamado su regazo y ronroneaba con la satisfacción de alguien que acababa de recordarle a toda una clase que en realidad era una máquina de matar perfectamente diseñada. Entonces, ¿cómo estuvo tu presentación?, preguntó su hermana desde la pantalla. Bastante bien, respondió Jake, rascando detrás de las orejas de Mitten. Creo que entendí mi punto sobre las relaciones entre los humanos y los depredadores. Y Mittens se portó bien. Jake miró al gato, quien abrió un ojo verde y le dirigió una mirada que era pura presunción felina. Oh, sí, dijo. Era perfecta. Realmente demostró todo lo que quería mostrar sobre los gatos como depredadores superiores. Su hermana sonrió. Bien. A mamá le preocupaba que hubieras traído al señor Bigotes. De hecho, habría lastimado a alguien. Después de finalizar la llamada, Jake se recostó en su silla con los guantes todavía ronroneando en su regazo. Blep, que finalmente había vuelto a su coloración normal, estaba haciendo su tarea en un rincón con la intensidad concentrada de alguien que intenta con todas sus fuerzas olvidarse de ser utilizado como instrumento musical. ¿Sabes?, Jake le dijo a Mittens, creo que lo disfrutaste demasiado. Mittens abrió ambos ojos y lo miró fijamente con el tipo de mirada que dejaba claro que había entendido cada palabra de su presentación, que sabía exactamente qué tipo de caos estaba a punto de desatar y que había elegido participar únicamente para su propio entretenimiento. Ronroneó más fuerte, estiró las patas y se preparó para otra siesta,
segura de saber que había aterrorizado con éxito a toda una clase de estudiantes de posgrado y que probablemente recibiría golosinas adicionales durante el resto de la semana. Después de todo, ser el depredador más peligroso de la Tierra era un trabajo agotador. Pero alguien tenía que hacerlo.